Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto de saludarles este jueves 5 de marzo. Soy Julieta Cambronero en compañía de José David Pérez. Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Jueves viernes. Jueves viernes. Sí. ¿A usted le gustan los jueves viernes? Claro, me encanta. Yo he notado Sí. con frecuencia que los jueves viernes le dan un brillo especial en sus ojos, Juli. Sí, claro, más los viernes. Bueno, indudablemente. Un placer acompañarlos y que nos sintonicen a través de 13 Costa Rica Televisión, de 101.5 Costa Rica Radio y nuestras plataformas digitales también. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. La agenda de proyectos sobre reactivación económica del Poder Ejecutivo languidece en la Asamblea Legislativa, producto de la polémica por la UPAT. Los empresarios urgen al mandatario Carlos Alvarado a terminar con la crisis política que vive el país. A finales del 2020, los usuarios del transporte público en Cartago, Alajuela, Atillo y Escazú viajarán en buses eléctricos. Estudiantes que realicen prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica ya no requerirán de 442 puntos para ingresar a la carrera. Ecuador confirmó 3 nuevos casos de coronavirus. Iniciamos esta edición. La Comisión Especial que estudia la Unidad Presidencial de Análisis de Datos en la Asamblea Legislativa tuvo sus 2 primeras comparecencias. Durante las interpelaciones destacó el silencio del viceministro de Planificación, Luis Daniel Soto, quien prefirió abstenerse de responder a las preguntas de los diputados. Luis Daniel Soto, actual viceministro de Planificación, esto a pesar de haber presentado su renuncia días atrás, se abstuvo de declarar y de responder las preguntas de los diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión Especial que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por todos como la UPAT. Soto, quien firmó el decreto ejecutivo que creaba esta polémica unidad, aseguró que se acogía a su derecho de no declarar tal como lo establece la Constitución Política y el Reglamento Legislativo. A su vez, señaló a los legisladores que como el caso ya estaba en investigación por parte de las autoridades judiciales, prefería no responder a las consultas. ¿Apartó usted el criterio técnico de Mideplan? Señora ministra, igual que anteriormente lo mencioné, me abstengo de contestar. ¿Quién lo presionó? De igual manera, señora diputada, me abstengo de responder. Ante la negativa, el diputado independiente Jonathan Prendas le indicó a Soto que si valoraría dejar el cargo de viceministro de manera inmediata y no en un mes como está establecido en este momento. Que no le quepa la menor duda que este silencio no va a ser agradecido y no va a ser pagado. A usted el PAC no lo va a acuerpar, porque según se establece en el expediente, usted nunca aportó un criterio como ministro ahí, un criterio técnico para poder firmar ese decreto apartándose de lo que ya Mideplan había dicho. Como también consta en el expediente, usted no sabía de todo el proceso, pero también hay una carta en donde usted pregunta, ¿estamos a favor de esto? Si mi memoria no me engaña, la dirección jurídica, usted le pregunta eso. La respuesta ya había sido tarde, ya hasta se estaba derogando el proyecto. Usted es consciente de que le tendieron una cama y que lo obligaron. El buen nombre que usted se ha forjado a lo largo de estos años está siendo manchado y no por culpa suya. Lo están orientando de una manera, me parece, equivocada, no legalmente, políticamente. Por su parte, el legislador del Republicano Social Cristiano, Dragos Dolanescu, le recordó a él y a todas las personas que van a ir a comparecer a esta comisión las penas a las que se pueden exponer los que estén en este caso. Hoy estamos en uno de los más grandes escándalos de los 200 años en vida en democracia, y tenga usted la plena seguridad de que el Partido de Acción Ciudadana no se va a reventar por lo más grande, se va a reventar por lo más delgado. Prevaricato, y eso lo quiero que lo escuchen todos los que van a venir aquí a comparecer, porque luego van a terminar compareciendo ante los estrados judiciales. Prevaricato, de 2 a 6 años.
Abuso de autoridad, 2 años. Violación de datos personales, de 4 a 8 años. Falsedad ideológica, de 2 a 8 años. Si cogemos las condenas mínimas, 10 años. Si cogemos las condenas altas, más de 24 años. Y quiero que le quede claro a usted y a todos los que nos están viendo en la televisión, inclusive el presidente Carlos Alvarado, con todos los exministros y ministros que aún están, que a eso es lo que se están imponiendo. En esta primera comparecencia también estuvo presente Luis Román Hernández, gerente del área de modernización del Estado de Mideplan, quien dejó claro que no tuvo participación del decreto que creó la UPAT. En donde nuestro criterio fue determinante en decir que no procedía la apertura de ese órgano. Y ese fue el criterio técnico. Y así lo sostuve yo personalmente en relación con la propuesta de reorganización presentada. No con la copia del decreto que se revisó. Y eso quiero dejarlo claro. Yo intervine en la propuesta e inclusive corregí el borrador final de la respuesta a la presidencia, respuesta con observaciones que nunca fueron respondidas por la presidencia. Ese expediente se abrió y se quedó abierto. Mideplan ni aprobó ni denegó ninguna unidad organizacional a la presidencia en este caso. Estas son las 2 primeras personas que comparecen de una lista de 22 convocados a esta comisión especial en la Asamblea Legislativa, entre ellos Carlos Alvarado, presidente de la República. Que venía ya modificado hacia el Ministerio de Planificación. Toda la agenda de proyectos sobre reactivación económica del Poder Ejecutivo se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa, producto de la polémica por la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, empleo público, flexibilidad de horarios laborales y manejo de recurso hídrico. También esperan sentados a que pase el vendaval político. Mientras las fracciones legislativas todavía se rasgan las vestiduras y siguen disparando toda su munición política contra un poder ejecutivo en llamas, en las comisiones legislativas y en el mismo plenario, una larga lista de proyectos de mucha importancia esperan ficha para ser discutidos. Entre ellos están algunas de las iniciativas anunciadas por el gobierno como de reactivación económica. Estos son algunos de los proyectos que están varados: jornadas flexibles de trabajo, extinción de dominio que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, el de alianzas público-privadas, la Ley General de Contratación Pública, la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje, la reforma a las zonas francas y un empréstito de $500 millones para el tren eléctrico metropolitano. También hay otra en espera que es para promover los emprendimientos, la ley concursal que trata de una iniciativa para evitar la quiebra de las empresas, el proyecto de tasas de usura en las tarjetas de crédito y el de tasas de adquirencia, que es básicamente lo que se cobra por los datáfonos. Yo, sin desmeritar el control político que debe de continuar la Asamblea Legislativa en torno a la OPAT y algunos otros casos que está valorando. Creo que todo lo que tiene que ver con la agenda de reactivación económica y de generación de empleo es un tema que tanto la ciudadanía como los sectores empresariales coinciden en términos de su importancia. A finales de febrero, la ministra de Planificación envió un borrador del proyecto de reforma al empleo público, que está congelado en la mesa de los asesores legislativos. Y otra iniciativa largamente discutida, que es la de regular el uso del recurso hídrico, también está en espera en la Comisión de Ambiente. Proyectos que ayudarían muchísimo a esta reactivación, el tema también de proyectos de ley en torno a emprendimiento, la reforma a zona franca que ha tendido a ir disminuyendo en términos de atracción de nuevas empresas y que quizás es valioso en el contexto actual poderlo revisar y mejorar. Con la apariencia de una polémica que ya iría en decrecimiento, a partir de la otra semana, las y los diputados podrían reencontrarse con la larga lista de pendientes el próximo lunes. Eso está por verse. El empresariado costarricense urge al mandatario Carlos Alvarado terminar con la crisis política que vive el país por la creación de la UPAP y así enfocarse en la reactivación económica y la generación de empleo. Los empresarios costarricenses se encuentran preocupados por la situación que está viviendo el país con el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT.
Esto debido al sismo político que genera y lo cual trae consigo desconfianza al empresariado, lo que se podría traducir en más desempleo y en un retraso en la activación económica que busca el gobierno. Creemos que definitivamente el gobierno erró la forma de actuar, creemos que es deplorable lo que sucedió, creemos que nunca debió haber sucedido toda esta seguidilla de acontecimientos que nos ha llevado a este cisma de gobernabilidad. No obstante eso, la Cámara de Comercio considera que el país está pasando por problemas muy, muy graves, como lo es el desempleo, que sigue subiendo, como los temas de la informalidad, que siguen golpeando fuertemente a los diferentes sectores y principalmente al sector que me honro dirigir, y que deberíamos de echar manos a la obra. Desde las cámaras empresariales aseguran que es vital que la administración Alvarado Quesada resuelva lo antes posible esta crisis política con la finalidad de retomar la agenda de reactivación económica costarricense. Es evidente que en este momento el presidente Alvarado está atendiendo y rectificando los errores cometidos en las semanas pasadas. Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica esperamos que el gobierno pueda pasar la página pronto y se enfoque en ejecutar las acciones necesarias para retomar la reactivación de nuestra economía, la generación de empleo, el crecimiento económico y el aumento de la productividad del país. Nos ponemos a disposición del presidente Alvarado para la urgente e importante tarea de recuperar la confianza y mejorar el ambiente de negocios para la generación de empleo en Costa Rica. La actual tasa de desempleo en el país es de 12.4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Esta es una de las más altas en la historia de Costa Rica y la más importante de la última década. Con 13 minutos, iniciamos un recorrido por la condición del tránsito en algunas de las vías de nuestro país, principalmente en el área metropolitana. La Plaza de la Democracia, en el centro de San José, de momento no presenta ninguna complicación, prácticamente en su totalidad despejada este sector. La superficie totalmente seca, la superficie de rodaje totalmente seca, viento en condiciones normales de la época. Pasamos ahora al sector de la rotonda de la Y. En este momento, bastante cantidad de vehículos a las 12:14 minutos, gracias a imágenes de cámarasvialesr.com y a través de 13 Costa Rica Televisión, fluido el tránsito en este momento por esa zona. (12:14 minutos). La General Cañas presenta condiciones complicadas para quienes vienen ingresando al sector de San José. Tránsito bastante lento en el sector. Para los que están saliendo de la capital no tendrán ningún problema. 12:14 minutos, hacemos nuestra primera pausa, ya venimos. A finales del 2020, los usuarios del transporte público en Cartago, Alajuela, Atillo y Escazú viajarán en buses eléctricos. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13,
Costa Rica Televisión. Pepe said, life with me will be very difficult, but it will never be boring. 7 minutos de la tarde. Gracias por estar en compañía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Les recordamos que puede seguir nuestra información y esta edición en nuestras redes sociales, Facebook como Costa Rica Noticias, en Twitter como @SinarNoticias, para que se mantenga informado del acontecer nacional e internacional. La Organización de Derechos Humanos denunciará a los diputados conservadores ante la Sala Constitucional por querer impedir el matrimonio igualitario. La organización interseccional Pro Derechos Humanos denunciará al bloque conservador de diputados y diputadas por buscar mecanismos para entorpecer la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Marco Castillo, presidente de la organización, dijo que es necesario alertar a los magistrados y magistradas de las intenciones reales de los legisladores. Yo quiero, y lo voy a hacer ahora, enviarle a la Sala Constitucional una consideración, porque en el razonamiento de ellos están pidiendo plazo, no están pidiendo plazo para modificar las leyes para que el matrimonio civil igualitario entre de pleno derecho. Están proponiendo leyes para quitar el matrimonio igualitario. Y eso no se puede, no es admisible, es inconstitucional. La Sala Constitucional rechazó por la forma el viernes pasado la acción presentada por el bloque conservador que pedía extender el periodo para la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. La razón, argumentaron, es que se necesita tiempo para ajustar la legislación. Bueno, la palabra correcta sería informarle a la sala, ¿verdad?, para que lo tenga presente a la hora de si alguna nueva gestión se presenta. Porque realmente este grupo de diputados que pretendía desechar abajo lo que ya la sala había dado como una realidad costarricense, que el matrimonio civil igualitario es un derecho. El matrimonio igualitario entrará en vigencia el 26 de mayo. Los y las diputadas opuestos al mismo presentaron un proyecto de ley Uniones Civiles. La Oficina del Consumidor Financiero señala que el plan de salvamento del gobierno tiene las mejores intenciones, pero expone que son pocas las personas sobreendeudadas que tienen la capacidad de pago necesario para accesar a estos beneficios. El Poder Ejecutivo anunció hace 3 meses planes de salvamento para las personas sobreendeudadas, ofreciéndoles mejores opciones crediticias. A la fecha, los 3 bancos del Estado han logrado colocar 26.000 millones de colones, beneficiando a más de 3.000 personas. En el Banco Nacional aún no tienen los datos de febrero, pero indican que a enero se aprobaron cerca de 500 créditos. ¿Pero cómo cerró enero? Básicamente con 500 créditos colocados por un monto de 5.200 millones de colones. Y básicamente el objetivo al que responde esto es que las personas estén más desahogadas financieramente, que puedan reducir hasta un 30% lo que pagan en préstamos mes a mes, para que definitivamente puedan pensar en otras opciones como ahorro o como satisfacer otras necesidades que hoy no estén satisfaciendo. La Oficina del Consumidor Financiero señala que si bien esta medida ha ayudado a una importante cantidad de personas, no ha logrado alcanzar al número de deudores que se esperaba. Y eso difícilmente va a poder ocurrir. Uno, porque algunas personas no tienen ingresos y entonces el banco no va a hacer todo el esfuerzo de hacer el análisis para decirme, mire, usted puede pagar 150.000 pesos. No, es que yo no tengo salario, porque no estoy empleado. Sí, el banco no va a hacer ese esfuerzo. 2, como los bancos están prestando la plata de los ahorrantes, de los depositantes, entonces tienen que velar porque esa plata se recupere de alguna forma. Y en algunos casos el banco está pidiendo garantías y no todos pueden dar garantías. Y en tercer lugar, lamentablemente hay personas que están pidiendo arreglos de pago, pero ya han tenido 2 o 3 en el pasado
y no los han cumplido, lamentablemente. La mayor preocupación de esta oficina es que las personas desesperadas busquen recursos con prestamistas, perjudicando aún más su salud financiera. Creemos que alguna gente está tan desesperada que esa es una decisión, lamentablemente, que van a adoptar de forma muy inmediata. Y probablemente deberían primero pensar bien si embarcarse en esa historia. Lo que nosotros estamos proponiendo es que las personas debieran pensar más o menos, igual como está haciendo el gobierno, qué ingresos genera y qué gastos recorta. En el caso del Nacional señalan que solamente 1 de cada 4 solicitudes son aprobadas. Sí, pues básicamente es una tasa como de 1 de cada 4 a los que se asesoró, ya sea porque vinieron o porque el banco buscó proactivamente, fueron los que finalmente se le otorgó el crédito. ¿Cuánto? Pues el promedio es de 10, el promedio de todos los créditos es de 10 millones. Claro, hay créditos que son de medio millón, de 1 millón. La Oficina del Consumidor Financiero atiende diariamente a personas que buscan soluciones económicas como arreglos de pago o por quejas de que las entidades financieras no atienden sus solicitudes. La Policía de Control Fiscal decomisó entre enero y febrero más de 2 millones de unidades en mercancía ilegal. La mayoría de estos artículos eran cigarros enlatados y bebidas alcohólicas. Menos recaudación de impuestos, así como riesgos en la generación de empleo legítimo, es como el contrabando o comercio ilícito afecta al país. Solo en estos 2 primeros meses del año 2020, la Policía de Control Fiscal decomisó 2.522.393 unidades de mercancías variadas. De ese total, la mayor cantidad corresponden al 50% de cigarrillos, al 20% a otros materiales, 18% a productos enlatados y alimentos, el 5,2% a medicamentos y el 2,4% a bebidas alcohólicas. Principalmente son cigarrillos, licores, productos enlatados, comestibles, que no han pagado los impuestos, ¿verdad? Y algunos porque también por temas sanitarios, ¿verdad? Entonces, la Policía de Control Fiscal procede al decomiso. Ahí posteriormente se coordina con lo que es el Ministerio Público o la vía administrativa para poder determinar, ¿verdad?, si el contrabando pasa la cuantía, para determinar si a la vía judicial o a la vía administrativa. Y es que las personas se las ingenian para introducir todo tipo de mercancía ilegal, por ejemplo, 17 vehículos, 4 armas, 45 municiones y 4 accesorios para armas. Aquí viene incluido todo tipo de mercancía, por decir ejemplos, herramientas, artefactos electrónicos, estuches para armas, teléfonos celulares, comestibles, todo lo que sea mercancía que no ha pagado los impuestos, pues procede, digamos, al control de la Policía Fiscal y se procede al decomiso y hacer el procedimiento que corresponde. Esta situación preocupa a la Cámara de Comercio de Costa Rica, pues a través de este contrabando hormiga se va perjudicando la competitividad del país, impuestos e incluso empleo. Los empresarios señalan que el volumen de comercio ilícito en el país alcanza un valor de 700.000 millones de colones al año. Pero efectivamente el comercio ilícito tiene un detonante en todo lo que lleva a la competitividad de las empresas, que las impulsa o las empuja a trasladarse al comercio ilícito, y esto por supuesto genera empleo informal que a su vez afecta al país, y no solo en términos de recaudación, sino también en aportes a la caja, por ejemplo. Para el economista Luis Paulino Vargas, el alto desempleo en el país provoca que las personas busquen de manera desesperada fuentes de ingresos, incurriendo en muchos casos a actividades ilícitas. El contrabando se alimenta de la informalidad laboral y a su vez alimenta la informalidad laboral. Es la existencia de cientos de miles de personas que no tienen trabajo o que tienen un trabajo de muy baja calidad o que andan desesperadas detrás de un trabajo sin poder conseguirlo. Eso facilita tremendamente el contrabando, porque finalmente las redes mafiosas del contrabando confluyen en esos pequeños vendedores que vemos por todos lados en Costa Rica, incluso en las calles de San José, que son vendedores que lo que están ofertando la mayoría de las veces son productos contrabandeados. Por el momento
momento, Hacienda aún no cuenta con el monto que el Estado dejó de percibir por esta mercancía ilegal durante estos 2 meses, pero sí ejemplifica que en el 2019, por 3.288 unidades de licor contrabandeado, la Hacienda Pública dejó de percibir más de 5 millones de colones. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. Les presentamos el tipo de cambio del dólar para este jueves. La compra en 569 colones con 61 céntimos y la venta en 578 colones con 8 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. Pasamos a temas educativos. Los estudiantes que realicen la prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica a partir del 2021 ya no requerirán de 442 puntos para ingresar a la carrera. Nuestra compañera Melanie Corrales nos informa. Melanie, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, ya no se van a requerir los 442 puntos como mínimo para poder ingresar a una carrera en la Universidad de Costa Rica a partir del 2021. Sin embargo, sí se van a escoger a las personas que tengan mayor puntaje de acuerdo a la carrera. Veamos la siguiente información. Los estudiantes que obtengan de 200 puntos en adelante ya son elegibles para ingresar a la carrera de su preferencia en la Universidad de Costa Rica. El Consejo Universitario acordó esta semana eliminar la nota mínima de 442 puntos para optar por una carrera. La nota de admisión se compone del promedio de las últimas calificaciones del colegio y del examen de aptitud que aplica la UCR. Lo que se quiere es realmente que haya la posibilidad de más acceso y técnicamente, en realidad, la prueba de admisión lo que permite es justamente eso, ser elegible dentro de la universidad. Entonces ahora vamos a tener una población de elegibles, aunque digamos ya no esté en ese corte. Entonces sí es importante pues entender de que las unidades académicas van a tener una cantidad de cupos porque nosotros no podemos dar abierto para todas las personas que concursan y sobre esa cantidad de cupos las unidades académicas van a retomar de las personas que obtuvieron el mayor puntaje hasta el menor. El próximo lunes 9 de marzo, más de 41.000 estudiantes volverán a las aulas de la Universidad de Costa Rica. Este año admitimos 9.341 estudiantes, el 68% de esa población proviene de un colegio público. Hemos llevado a cabo por 6º año consecutivo el proceso de admisión diferida, con un resultado muy halagüeño, y el proceso de matrícula ordinaria ya fue realizado. El día de hoy estamos comunicando las citas a la población estudiantil que hizo el proceso de prematrícula e inclusión, con miras a un nuevo proceso de matrícula. Hay una población que supera en este momento los 41.000 estudiantes ya con cursos matriculados. El 68% de los estudiantes que ingresarán por primera vez a la UCR provienen de colegios públicos. Nada más recalcar que los estudiantes regresarán a las aulas ya en el curso oficial de la Universidad de Costa Rica a partir de este próximo lunes. Un reporte de Melanie Corrales con el trabajo en cámaras de Pueblo del Faro. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Melanie, por el detalle de la información. Nosotros seguimos con más. Siempre en temas educativos, las universidades estatales ya iniciaron su proceso de admisión en línea para el 2021. La Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional ya habilitaron el proceso de inscripción para el 2021. Los estudiantes interesados pueden aplicar en admisión.ac.cr. De febrero iniciamos el proceso de inscripción para la admisión tanto a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico y a la Universidad Nacional. Lo tenemos en una aplicación informática que es admisión.ac.cr. Es ahí donde el estudiante puede ingresar y hacer este trámite. Adicionalmente puede solicitar información de la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. El proceso finaliza el 20 de marzo. Una vez que ingresan al portal, los alumnos deben registrarse y llenar el formulario en línea donde se indicará la fecha para aplicar el examen, periodo para entregar a la universidad las notas de promedio de la educación diversificada, requisitos, detalles de las carreras y contactos de cada centro de estudios.
del 95% de la población interesada se ha inscrito, pero también tenemos el mecanismo presencial y lo llevamos a cabo en las distintas sedes de las distintas universidades que están participando en este proceso. ¿Este proceso es para aplicar la prueba de admisión para no ingreso o es para estudiantes regulares? Este proceso es para estudiantes que van a optar por el primer ingreso para el año 2021 o para población universitaria que desee repetir el examen de admisión con miras a una segunda carrera o a un traslado de carrera en el año 2021. El proceso de inscripción finalizará el próximo 20 de marzo. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Al parecer nací en una familia muy moderna. Cuando ensucio el pañal, me cambia papá o mamá. Cuando el perro lo hace, recogen sus desechos en una bolsa. Siempre andan pegados al celular, tanto que cuando ellos van al baño, lo llevan consigo. Y está bien ser modernos, pero no se pueden olvidar lo más importante: lavarse las manos con agua y jabón, toser o estornudar de la manera correcta y limpiar bien las superficies. Así evitamos muchas enfermedades. Su papá le dijo que tenía que seguir. No le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. ¡Agárralo, échale en la bolsa! Usted no sabe, yo veo la rueda de la fortuna en familia ahí tomando café. ¡Ay! Se me olvidó lo que seguía. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el Sinar y vos. Seguimos con más de Costa Rica Noticias. En caso de que el coronavirus llegue al país, el ministro de Salud descarta la posibilidad de suspender el curso lectivo. Pero insiste en que los niños y jóvenes deben aplicar los protocolos de saludo, tos y estornudo, además del constante lavado de manos. El Ministerio de Salud asegura que las decisiones sobre las medidas a adoptar para detener el contagio masivo del coronavirus una vez que entre al país se tomarán conforme se desarrollen los hechos. Sin embargo, a este momento el ministro de Salud, Daniel Salas, descarta la posibilidad de que se suspenda el curso lectivo tanto en el sector público como en el privado, pues mencionó que no se puede debilitar la educación de los niños. Eso es poco probable, en realidad ya afectar un ciclo lectivo y suspender prácticamente la ida a clases de los estudiantes es un daño muy grande que tenía que justificarse con un asunto demasiado fuerte, con un impacto muy grande en salud pública. Lo que tenemos en realidad de notificación de lo que ha ido ocurriendo con el coronavirus, el nuevo coronavirus, porque no hay otros coronavirus a nivel mundial, en realidad el impacto sí es importante, tenemos que ser responsables, yo ya lo he indicado, es en realidad un poco más fuerte que una influenza estacional, no llegando a niveles como el SARS o el MERS. El ministro de Salud insiste en que se aplique en las escuelas y colegios los protocolos de tos, estornudo y saludo, así como el constante lavado de manos antes de comer y después de ir al baño. Autoridades de salud hacen el llamado a los padres de familia para que no envíen a sus hijos si presentan síntomas respiratorios y así evitar el contagio a los demás compañeros. Siempre en temas de salud, la Caja Costarricense de Seguro Social aclara que para lograr una inmunidad del cáncer de cervix se necesitan 2 dosis,
Aún faltan 8.000 niñas de la segunda dosis. Desde el 2019 inició en Costa Rica la vacunación contra el virus del papiloma humano, causante del cáncer de cérvix. La Caja Costarricense de Seguro Social hace un llamado a los padres de familia para que coloquen ambas dosis a sus hijas de 10 años, pues de lo contrario la inmunización no se completaría. Y es muy importante que la gente sepa que para adquirir las defensas adecuadas o lo que llamamos inmunogenicidad se requieren las 2 dosis. Eso es lo que dice la evidencia al día de hoy. Es muy importante que se sepa que se requieren 2 dosis de la vacuna y que por lo tanto hacemos un llamado a todos los padres de familia para que lleven a sus niñas al EVAIS más cercano para que se les pueda poner la segunda dosis de esta vacuna contra el virus del papiloma humano. En 4 años aproximadamente, una investigación podría tener resultados y esta vacunación posiblemente se reduciría a una sola dosis, pero por lo pronto deben seguir vacunándose cada 6 meses. A la fecha aún falta 8.000 niñas de vacunarse con su segunda dosis. Bueno, el impacto se va a ver, esperamos, cuando estas niñas lleguen al pico de cuando se presenta el cáncer de cérvix, que es a los 30, 40 años principalmente, pero algo importante es que la vacuna también protege contra verrugas genitales. Y ese es el primer impacto que vamos a ver. Los países que empezaron la vacunación hace 15 años, Australia, Alemania y otros europeos, han disminuido sus incidencias de verrugas genitales a casi números eliminándolo por completo, ¿verdad? Según datos de la Caja, en el país cada año se diagnostican 350 mujeres con cáncer de cérvix y de estas 150 mueren cada año. La edad más común para desarrollar la enfermedad es entre los 30 y 40 años de edad. Se espera que la incidencia del cáncer de cérvix baje notoriamente en unos 15 años cuando las primeras vacunas den sus resultados. Continuamos con más información en temas de salud. En Costa Rica, las mujeres son más propensas a enfermar de 5 tipos de cáncer, entre esos el de mama, el de estómago y el de colon. La salud de las mujeres está comprometida con 5 tipos de cáncer básicamente. Se trata del cáncer de mama con una incidencia de 14.1 por cada 100.000 habitantes, el de estómago que afecta a 10.2 féminas, el de colon, la tasa es de 8.3, y el de cuello uterino de 5.6 y el de páncreas de 5.3. Que tiene un aumento importante por estadística en cuanto a la incidencia es el cáncer de mama. Antes era el cáncer de piel, pero ha mostrado una discreta disminución. Han disminuido de forma importante las tasas de incidencia de cáncer de estómago y de cérvix, y se ha presentado un aumento en la incidencia del cáncer colorectal, aproximadamente un 23% en comparación del año 2000 al 2015. Según los médicos, la principal causa es la mala alimentación, el exceso de grasa y azúcar. Las comidas rápidas, la ausencia de ejercicio y el estrés le pasan la factura al cuerpo, aseguran los médicos. Bueno, en cuanto al cáncer de mama, requiere la combinación de varias estrategias terapéuticas que pueden ser cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y dependiendo del estadio de la enfermedad, pues tendrán que estas combinarse en tripleta o en dupleta. En cuanto al cáncer de cérvix, van a recibir tratamiento con quimioterapia o radioterapia en la mayoría de los casos. Estadios muy tempranos en cáncer de cérvix se tratan con cirugía y con técnicas especiales de radioterapia denominadas braquiterapia. En marco a la celebración del Día Mundial de la Mujer, que es el próximo 8 de marzo, el sector salud recomienda a esta población cuidar más la salud y hacer un chequeo general mínimo cada año. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Este jueves en la sección de Animales en Libertad está dedicada a un video elaborado por Nat Geo. Este muestra la forma en que las mariquitas doblan sus alas. Ellas son muy valiosas porque ayudan al control biológico de las plagas, contribuyendo así en la agricultura. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT.
La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Sensacional, definitivamente. Yo Claro. jamás había observado algo como esto. No, yo tampoco. En esos animales que comúnmente nos topamos en casa o en algún otro sitio y que los apreciamos, ¿verdad? Por sus colores o su tamaño, pero no sabemos o conocemos en detalle lo increíble que pueden ser y lo que aportan a la naturaleza, al ser vivo, a la agricultura, como las mariquitas. A la ingeniería, porque Sí. están estudiándolas para determinar cómo hacer ese sistema de doblado de sus alas en la Sí, ingeniería. impresionante. Espectacular, de verdad espectacular. Cada día nos enseña más la madre naturaleza. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ecuador confirmó 3 nuevos casos de coronavirus. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación. Banco Popular. Esta semana, en Punto y Coma, nos acompaña la escritora María Pérez Iglesias, quien nos presenta su libro Super Mappy y la Cueva de las Palabras. Conoceremos las aventuras de una niña superhéroe quien se emociona por estar entre las pequeñas de la Escuela República del Perú. Punto y Coma. Nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía. Los últimos descubrimientos sobre cómo llevar una vida sana y prevenir enfermedades. Aprenda lo mejor en medicina tradicional y terapias alternativas, alimentación y hasta belleza. En Forma, de la cadena alemana Deutsche Welle. Todos los sábados a las 8:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Regresamos con más información en Costa Rica Noticias e iniciamos con materia internacional. Ecuador confirmó el miércoles 3 nuevos casos de coronavirus, con lo que aumentó a 10 el número de infectados. Medios de comunicación, bienvenidos a esta rueda de... Ecuador tiene más casos del nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó el miércoles que otras 3 personas dieron positivo de COVID-19, elevando a 10 el número de infectados en todo el país. Todos los contagiados son contactos directos de la primera paciente, una mujer que regresó de España. Las autoridades sanitarias señalaron además que están dando un seguimiento epidemiológico a un centenar de personas que tuvieron contacto con la primera afectada y que éstas se encuentran aisladas en sus viviendas. También debemos informar que el número de contactos se han incrementado de 100 a 121 y esto es entendible porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos. El primer caso de COVID-19 reportado en Ecuador corresponde a una ecuatoriana de 71 años que vive en Madrid y que llegó a Guayaquil, al suroeste del país, el 14 de febrero pasado, haciendo escala en el aeropuerto de Quito. La mujer, que arribó sin mostrar síntomas, se mantiene con pronóstico reservado en un hospital. Los otros 6 casos detectados el domingo son de personas que presentan sintomatología leve y se encuentran aisladas en sus domicilios, ubicados en Guayaquil y en la cercana población de Babahoyo. La enfermedad de COVID-19 ya afecta a 81 países y territorios y ha contagiado a más de 94,000 personas y causado más de 3,200 muertes en todo el mundo.
Guatemala comenzó este miércoles a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al Aeropuerto Internacional de la capital, como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Mayores controles de seguridad en Guatemala por el nuevo coronavirus. Autoridades de salud comenzaron el miércoles a revisar la temperatura corporal de los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Ciudad de Guatemala para evitar la propagación del COVID-19. Cuando ya uno se da cuenta que ya en Brasil están los primeros casos, que Estados Unidos ya lo tiene, que México tiene, que República Dominicana, que Italia, todo eso, entonces a uno le causa como cierta incertidumbre. Yo siento que ha habido un poquito de especulación, pero realmente no, al menos cuando salimos de Costa Rica hicieron unas recomendaciones, pero todavía no se han tomado medidas como muy fuertes, ¿no? Guatemala aún no ha confirmado la presencia de personas contagiadas con el nuevo coronavirus en su territorio. Sin embargo, la enfermedad ya está presente en varios países de América Latina, como Chile, Argentina y su vecino México. 12:48, seguimos en el tema. La Cámara de Representantes de Estados Unidos alcanzó el miércoles un acuerdo bipartidista para financiar con $8.300 millones la respuesta al brote del nuevo coronavirus. Financiamiento millonario en Estados Unidos para combatir al nuevo coronavirus. Los legisladores demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes lograron el miércoles un acuerdo sobre un paquete de fondos de emergencia de $8.300 millones. El anuncio se produce a par de la confirmación de 2 nuevos muertos por el virus COVID-19, elevando a más de una decena la cifra de víctimas en Estados Unidos. Un fallecimiento se produjo en California y el otro en el estado de Washington, donde ocurrieron las otras muertes, la mayoría concentrada en un asilo de ancianos cerca de Seattle. Más de 130 personas han sido infectadas hasta ahora por el virus COVID-19 en más de una docena de estados del país. Unas 50 personas están infectadas en el estado de California. Las autoridades esperan que el número de contagios aumente e instaron a los ciudadanos a prepararse para el posible cierre de escuelas, así como la cancelación de eventos públicos. El virus ha matado a más de 3.200 personas en el mundo desde que surgió en China en diciembre pasado. La salida del presidente Jair Bolsonaro de su residencia en Brasilia fue precedida el miércoles por la de un imitador que distribuyó bananas a los periodistas en una alusión al injurioso gesto de manos que el mandatario brasileño dedica en ocasiones a los reporteros. Nuevo episodio entre Jair Bolsonaro y la prensa. El presidente brasileño mandó el miércoles a un imitador suyo a atender a los periodistas que lo esperaban fuera de su residencia. El comediante distribuyó bananas a los reporteros en alusión al despectivo gesto que Bolsonaro dedica en ocasiones a los periodistas, llamado corte de mangas, pero que en portugués es conocido como hacer una banana. Poco después llegó el Bolsonaro real, riendo y tomándose fotos junto al actor Marvio Lúcio, que trabaja en TV Record, perteneciente a una poderosa iglesia pentecostal aliada del mandatario ultraderechista. La escena fue transmitida en vivo en la cuenta de Facebook de Bolsonaro. Cuando llegó el presidente, los periodistas le preguntaron sobre los datos que el miércoles mostraron que la economía brasileña se había ralentizado en 2019, pero el mandatario no contestó, y en su lugar remitió la pregunta al cómico, quien hizo una broma sobre el ministro de Economía, Paulo Guedes. México congeló las cuentas de 6 personas ligadas a la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder se encuentra detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de pederastía. El gobierno mexicano anunció el miércoles que bloqueó cuentas ligadas a la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder está actualmente detenido en Estados Unidos acusado de pederastia. El segundo caso tiene que ver con el bloqueo de 6 personas relacionadas con un grupo religioso, en donde había donativos que se desarrollaban a la iglesia y una práctica de pornografía infantil y de explotación de naturaleza sexual. Según las autoridades, los montos de las cuentas bloqueadas relacionadas con la iglesia suman cerca de $20 millones.
El líder del culto religioso, Nazón Joaquín García, cuyos seguidores afirman que es el último apóstol de Jesucristo, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en junio del año pasado, acusado de 26 delitos, entre ellos violación de menores y pornografía infantil. Según la investigación de la Oficina del Fiscal del Estado de California, García obligaba a chicas menores de edad a practicar actos sexuales y las amenazaba diciéndoles que no hacerlo era oponerse a Dios. Si fuese cierto. Pasamos a temas nacionales. La rebaja en los combustibles que empezó a regir este jueves no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. La periodista Melissa Valerio nos tiene el reporte. Adelante, Melissa, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas noticias para los costarricenses este jueves, porque la gasolina en todas sus modalidades amaneció más barata de hasta 60 colones. Esta mañana pudimos corroborar que las expendedoras de manera rápida enviaron a sus cisternas a traer combustible para aprovechar esta baja. Lo vamos a ver a continuación en la siguiente información que hemos preparado para ustedes. Así se veía esta mañana el plantel de Recope en la garita de Alajuela. Gran cantidad de cisternas hacían fila para llevar combustible a diferentes partes del país. Este efecto se debe a que este jueves el país amaneció con una rebaja en los combustibles de hasta 60 colones. Efectivamente, siempre se dan picos, en este caso son picos de consumo. Hoy particularmente tenemos un pico de consumo relacionado con la demanda extra que hoy y mañana probablemente vamos a estar experimentando en las estaciones de servicio. Según la Cámara de Expendedores de Combustible, este sería uno de los precios más bajos de la última década, causado en este caso por el efecto del coronavirus COVID-19 en el mundo. Hoy estamos disfrutando de uno de los precios más bajos en la última década. ¿Y a qué se debe? Bueno, fundamentalmente, como lo conversábamos al inicio, un equilibrio de fuerzas entre los productores orientales versus lo que está haciendo Estados Unidos, pero además también lo más reciente, el tema del coronavirus, ha tenido un impacto, dado que potencias en crecimiento, como lo es China, redujo sustancialmente el consumo, y eso de alguna manera libera combustible y hay mayor oferta, por lo tanto bajan los precios. No obstante, esta rebaja no se verá reflejada de manera inmediata en la economía nacional. La reactivación económica, si bien es cierto, se necesitan una gran cantidad de aristas, el tema de la gasolina es fundamental, puesto que el impuesto que está colocado es prácticamente el 42% de cada 100 colones que echamos de gasolina. El tema acá es poder sostener una gasolina mucho más barata y cuidado y no poder ajustar ese impuesto único al combustible para que el consumidor y para que todos nosotros podamos tener un oxígeno mejor en los bolsillos y poder tener un abaratamiento de los costos y de los gastos, y que por ende se vaya a trasladar al precio del producto. Si eso no sucede, será simplemente algo de hoy en día. Por su parte, en el transporte público se podría dar una rebaja en las tarifas, pero hasta en el mes de junio, cuando se realice el ajuste extraordinario por parte de ARECEP. Lo primero que es importante es que los usuarios tengan claros que al año solamente se pueden hacer 2 ajustes extraordinarios según la metodología. Y es precisamente hasta el próximo ajuste extraordinario, probablemente hasta dentro de 6 meses, 6, 7 meses, que vayan a ver reflejado precisamente esa disminución en sus tarifas. Al día de hoy no podemos tener una disminución inmediata, porque precisamente por resolución de ARECEP tenemos que hacer ajustes por metodología extraordinaria, y en este momento no cabe la posibilidad de hacerlo. A partir de este jueves, la gasolina super pasa de 645 por litro a 605 colones para una rebaja de 40 colones. En la gasolina Plus 91 la disminución es de 40 colones, pasando de 623 a 583 colones, mientras que el diésel pasa de 561 a 498 colones, con una baja de 63 colones por litro. Reiterar nada más que esta baja en los combustibles, aunque va a aliviar el bolsillo de los costarricenses, no va a afectar de manera directa la economía nacional. No va a existir una reactivación, por decirlo así, sin embargo, sí una alegría para los costarricenses, me imagino que también para ustedes, José David y Julieta. Este es un reporte de Melissa Valerio y Marco Millape para Costa Rica Noticias.
Gracias, Melissa, por este reporte. Bueno, para mí siempre es alivio porque viajo en moto. Entonces gasto muy poco por quincena o por mes. Sí. Yo estoy valorando mucho, Julieta, asumir ese medio de transporte. Sí, yo lo asumí desde hace 8 años y para mí ha sido una de las mejores decisiones en mi vida. Sí. No presas, correcto, combustible, mantenimiento, marchamo. Hay muchos beneficios. Me acabo de autoconvencer. Qué bien. Hasta aquí la edición del mediodía de Costa Rica Noticias. A las 7 de la noche tendremos mucho más en nuestra edición estelar. Ya están Gerardo Cotto y Paul Vega listos con Deportivas Radio para llevarles a ustedes la información del ámbito deportivo, y hay revuelta en el banquillo del fútbol nacional. Sí, buenas tardes. Todo bien, Yuli y José. Yo les voy a agregar a ustedes, si tuviéramos un buen servicio de transporte público, todos ahorraríamos mucha gasolina también, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Algún día tal vez nuestros nietos lo vean, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Sí. O sea, que usted está pensando ser padre. Aunque ya existe el tren, no es el mejor en sus condiciones, y verdad, pero por lo menos ya existe y ya montones de personas que no viajan en autobús, que ayudan un poco a ese congestionamiento, pero sí, efectivamente necesitamos un mejor transporte público. Claro. Por supuesto. Aquí el asunto es que nos vamos en planes y hagamos planes y proyectos y mapas y cosas y no aterrizamos, ¿verdad? En muchas cosas. Pero Gerardo, lo verán nuestros nietos, usted se incluyó en eso. O sea, no, es que cuando uno pensando dice en ser papá. Cuando uno dice los hijos de nuestros hijos, así habla en masa. Es el decir. Masa, ok. Sí. Eso está bien. Hasta luego. Todo bien. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Julieta y José, y como José